Última actualización. Una vorágine mediática se ha desatado tras un encendido altercado ocurrido durante una fiesta privada, organizada en ausencia de la célebre presentadora Emma García. En el epicentro de este turbio incidente se encuentran dos personalidades prominentes de la escena del espectáculo en España, Kiko Jiménez y Alejandro Albalá, quienes protagonizaron un enfrentamiento cargado de tensión que no solo acaparó la atención de los asistentes, sino que ha desencadenado un fervoroso interés en la opinión pública. Si bien la fricción entre ambos no es un asunto reciente, lo que aconteció en esa velada ha llevado el conflicto a un nivel sin precedentes, dejando a todos los involucrados en una situación sumamente comprometida. No obstante, lo más sorprendente de esta narrativa no se limita al altercado entre Kiko y Alejandro. Han emergido nuevas revelaciones que podrían reconfigurar el curso de este intrincado drama. Se trata de unos audios altamente comprometedores en los que Maite Galdeano, madre del controvertido Cristian Sueskun, incita de manera explícita a su hijo a ejercer violencia física contra Kiko Jiménez. En estos registros, Maite utiliza expresiones de una dureza inaudita, como "tienes que eliminar a Kiko", una frase que ha dejado a muchos perplejos y que suscita serios interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de sus palabras. Para los seguidores más devotos de esta telenovela mediática, estos audios pueden no ser del todo desconocidos, pero su divulgación pública promete arrojar una nueva perspectiva sobre los conflictos que se desarrollan tras bastidores. A continuación, se ofrece un extracto de la acalorada disputa que tuvo lugar entre Kiko Jiménez y Alejandro Albalá durante el mencionado evento. Es pertinente destacar que, como resultado de este intercambio verbal, Alejandro fue expulsado de la fiesta bajo el argumento de que no tenía nada relevante que aportar en ese momento. Este incidente no solo subraya la gravedad de la situación, sino que también revela el delicado equilibrio de poder que se manejaba durante aquella noche. Los audios filtrados, en los que se escucha a Maite Galdeano y su hijo, Cristian Sueskun, discutiendo sobre Kiko Jiménez, se han convertido en el núcleo de la controversia. Según se ha informado, estos audios fueron divulgados por el propio Cristian, lo cual añade una capa adicional de traición y dramatismo a una situación ya de por sí complicada. En esta conversación, Alejandro Albalá intentaba justificar su comportamiento en el pasado, argumentando que había soportado situaciones similares, pero Kiko Jiménez no tardó en recordarle que, en su momento, Alejandro no fue capaz de soportar ni la mitad de lo que él mismo había enfrentado. La incomodidad que Alejandro Albalá experimentaba en aquel tenso momento era más que evidente, mientras intentaba defender su postura con cierto nerviosismo. Sin embargo, Kiko Jiménez, con una insistencia casi implacable, no dejó de señalarle un aspecto crucial. Todo lo que estaba ocurriendo en ese instante estaba siendo grabado y transmitido por televisión. Este hecho, lejos de ser un simple detalle, convertía cualquier intento de manipulación o reinterpretación de los hechos en una tarea prácticamente imposible. La presencia de las cámaras y la cobertura mediática en tiempo real implicaban que cada palabra, cada gesto, quedaba registrado para ser examinado por una audiencia que no solo estaba atenta, sino también dispuesta a sacar sus propias conclusiones. En este contexto, cualquier esfuerzo por distorsionar la realidad o presentar los acontecimientos bajo una luz más favorable resultaba enormemente desafiante. Este pequeño, pero significativo, detalle sugiere que podría existir un plan mayor tras el escándalo que se estaba desarrollando, una estrategia mediática perfectamente orquestada para reforzar determinados argumentos y protegerse contra posibles acusaciones de montaje o falsificación de la realidad. La pregunta que surge en medio de todo este caos es si estamos siendo testigos de una serie de incidentes desconectados y fortuitos, o si, por el contrario, nos encontramos ante una compleja trama guionizada que busca, con precisión calculada, mantener a los principales actores en el centro del huracán mediático. Esta posibilidad de una narrativa premeditada añade una capa adicional de intriga a la situación, sugiriendo que los acontecimientos que se han ido desarrollando podrían no ser tan espontáneos como parecen. La idea de que todo forme parte de un elaborado guión diseñado para maximizar la exposición mediática y perpetuar la relevancia de los protagonistas no es descabellada, especialmente en un entorno donde la atención del público es un bien preciado. En cualquier caso, lo que está claro es que esta controversia dista mucho de haber llegado a su fin, y lo que se descubra o revele los próximos días podría tener consecuencias profundas y duraderas tanto en la esfera pública como en la privada de todos los implicados. Paralelamente, Alejandro Albalá no cejaba en su empeño de afirmar que, a pesar de las múltiples controversias que envolvían a Maite Galdeano, ella no mentía en todo lo que decía. La insistencia de Alejandro, acompañada de una frustración que se hacía más palpable con cada palabra, reflejaba su convicción de que detrás de las controvertidas declaraciones de Maite había verdades incómodas que merecían ser reconocidas y abordadas con seriedad. A pesar de sus esfuerzos por hacer valer este punto, Kiko Jiménez no mostraba la más mínima disposición a ceder terreno. Para Kiko,
Cada acusación que Alejandro intentaba sacar a la luz representaba una oportunidad para reafirmarse y refutar, con determinación, cualquier intento de desacreditarlo. Este intercambio verbal se convirtió en un duelo en el que ninguno de los dos parecía dispuesto a retroceder, elevando aún más la tensión de una situación que ya era de por sí complicada. La complejidad del momento aumentó considerablemente cuando Alejandro se dio cuenta de que la producción del programa había malinterpretado, o al menos eso creía él, el verdadero propósito de su intervención en el show. Desde la perspectiva de Alejandro, él pensaba que se le había ofrecido una oportunidad para realizar una evaluación justa y equilibrada de la situación que se estaba discutiendo, quizás con la intención de aclarar algunos de los malentendidos que habían surgido o para aportar su punto de vista sobre los conflictos que habían escalado las últimas semanas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Alejandro comprendiera que la narrativa del programa ya estaba claramente definida de antemano, y que esta narrativa no solo no lo beneficiaba, sino que lo colocaba en una posición sumamente desventajosa. Parecía que el guión estaba diseñado con el objetivo de fortalecer la imagen de Kiko Jiménez y Sofía Sueskun, relegando a Alejandro a un rol secundario, vulnerable, y sin la posibilidad real de expresar su versión de los hechos de manera efectiva. Este sesgo tan evidente en la forma en que se desarrollaban los acontecimientos llevó a que Alejandro fuera expulsado abruptamente de la conversación, un movimiento que muchos interpretaron como una estrategia deliberada para silenciar cualquier voz discordante y mantener el control absoluto sobre la narrativa que se estaba construyendo. Frente a esta situación, Alejandro intentó defenderse recurriendo a una serie de verdades incómodas que Maite Galdeano había mencionado en el pasado, en un intento por restablecer el equilibrio en la discusión y presentar su propia versión de los hechos. En sus intentos de exponer estas verdades, Alejandro hizo referencia a un tema particularmente delicado, la famosa tarjeta de crédito de la hija de Maite, un asunto que la propia Maite había admitido públicamente en otras ocasiones y que había sido objeto de controversia anteriormente. Sin embargo, cuando Alejandro intentó introducir este tema en la conversación, se encontró con una oposición rápida y decidida por parte de la producción del programa. Los responsables de la emisión intervinieron de manera casi inmediata, interrumpiendo a Alejandro para evitar que desviara el enfoque del programa hacia asuntos que no estaban alineados con la narrativa preestablecida. Esta intervención no solo subrayó la falta de imparcialidad en el trato hacia los invitados, sino que también puso de manifiesto el nivel de control que los productores ejercían sobre lo que se podía y no se podía discutir en el aire. La forma en que la producción manejó la situación reveló, además, una intención clara de dirigir el rumbo de la conversación hacia temas que favorecieran a ciertos participantes, dejando a otros, como Alejandro, sin espacio para expresar sus puntos de vista de manera efectiva y sin la posibilidad de defenderse de manera adecuada. Este manejo parcializado no solo afecta la percepción pública de los hechos, sino que también tiene el potencial de influir en las dinámicas internas de poder entre los protagonistas, exacerbando las tensiones ya existentes y perpetuando una narrativa que, lejos de buscar la verdad, parece estar orientada a mantener el interés mediático a cualquier costo. Afligido y consciente de que cualquier intento adicional de expresar su perspectiva resultaría inútil, Alejandro optó por guardar silencio y abstenerse de proseguir con sus comentarios. La situación dejó en evidencia que el entorno estaba completamente controlado, y que cualquier esfuerzo por ofrecer una versión distinta de los acontecimientos sería inmediatamente suprimido. A pesar de su malestar, Alejandro comprendió que insistir solo contribuiría a que su postura pareciera más conflictiva y, posiblemente, lo aislaría aún más en su posición. Por ello, eligió callar, resignado ante la imposibilidad de hacer prevalecer su visión en un espacio donde, claramente, la verdad no era lo primordial, sino el espectáculo y la protección de ciertas imágenes públicas. Uno de los aspectos más intrigantes de todo este asunto radica, sin lugar a dudas, en la cuestión de los audios filtrados, los cuales han desencadenado una multitud de especulaciones y teorías respecto a las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de Maite Galdeano. A lo largo del tiempo, Maite se ha consolidado como una figura pública que no escatima en esfuerzos cuando se trata de resguardar a su hija, Sofía Sueskun. Su actitud inflexible hacia quienes intentan acercarse a Sofía ha sido una constante en su vida, y Kiko Jiménez no es el único que ha experimentado la intensidad de su férrea determinación. Varios de los compañeros sentimentales de Sofía han sido objeto del mismo trato, enfrentándose a la severidad y desconfianza de Maite, quien parece estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantener su influencia sobre las decisiones y relaciones de su hija. Este comportamiento de Maite no es desconocido para quienes han seguido la vida de ella y de Sofía en los medios de comunicación. Este patrón se ha repetido en múltiples programas televisivos, donde Maite adopta una postura defensiva y controladora frente a los hombres que entran en la vida de Sofía. Este patrón ha llevado a muchos a cuestionarse si no estamos siendo testigos de una estrategia meticulosamente planeada para mantener el interés del público y seguir alimentando el espectáculo mediático. Es una táctica que, aunque criticada por algunos, ha demostrado ser eficaz para mantener a Maite y a Sofía en el centro de la atención pública,
convirtiendo sus vidas en una suerte de telenovela constante donde los conflictos familiares y amorosos se exponen sin tapujos. Es fundamental destacar que los audios en cuestión han ocupado un lugar central en esta controversia. Estos registros no solo revelan las conversaciones privadas de Maite, sino que también proporcionan una visión más profunda sobre la manera en que ella influye y manipula a las personas que la rodean, particularmente a las parejas de su hija. Maite parece ejercer un proceso de adoctrinamiento en el que moldea a estas personas para que adopten su perspectiva y acepten comportamientos que, en otras circunstancias, serían totalmente inaceptables. Es un proceso gradual de normalización en el que las actitudes controladoras y las restricciones severas se presentan como medidas indispensables para la protección y el bienestar de Sofía. Este mecanismo de control no solo revela la dinámica de poder que Maite ejerce en su entorno, sino que también plantea serias preguntas sobre el impacto que este comportamiento tiene en las relaciones personales de Sofía. La influencia de Maite, lejos de ser una simple defensa maternal, se muestra como una estrategia consciente y deliberada para mantener el control sobre las decisiones que Sofía toma en su vida, especialmente lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Este enfoque no solo asegura que Maite mantenga su posición de poder dentro del entorno familiar, sino que también perpetúa la atención mediática sobre ellas, garantizando que su presencia en los medios siga siendo constante y relevante. Por último, es innegable que estos audios han destapado una realidad que hasta ahora había permanecido oculta tras la fachada del espectáculo. La manera en que Maite maneja las interacciones con quienes se acercan a su hija, imponiendo su visión y restringiendo las libertades de los demás, revela una dinámica compleja y problemática que va más allá de la simple protección materna. Este control exacerbado, presentado bajo la apariencia de preocupación y cuidado, ha suscitado un debate público sobre los límites de la influencia parental y el impacto que tiene en la vida y las decisiones de quienes están bajo su sombra. Lo que queda por ver es cómo esta controversia afectará no solo la imagen pública de Maite y Sofía, sino también sus relaciones personales y la percepción del público sobre la auténtica naturaleza de sus interacciones. Alejandro Albalá, quien ha sido una de las principales víctimas de esta compleja dinámica, llegó a darse cuenta, aunque demasiado tarde, de que cualquier intento de debatir o enfrentarse a Maite Galdeano estaba destinado al fracaso. Maite posee la habilidad innata de manipular las situaciones a su favor, utilizando tanto su carisma como su vasta experiencia en el mundo televisivo para salir airosa de cualquier confrontación. Es precisamente por esta razón que Alejandro, al igual que otros antes que él, ha optado por retirarse en silencio, plenamente consciente de que seguir insistiendo solo empeoraría su posición y lo dejaría aún más expuesto. Debido a todo lo anterior, considero que es crucial centrarse en los audios filtrados, ya que constituyen un elemento de gran importancia en este caso. Estos registros ofrecen una perspectiva nítida y sin adornos de las dinámicas que se desarrollan en torno a Maite, Sofía, y sus interacciones personales. Revelan hasta qué punto Maite está dispuesta a llegar para mantener el control sobre la vida de su hija, y cómo este afán de control afecta profundamente a quienes intentan integrarse en su círculo más cercano. Más allá del espectáculo televisivo, los audios destapan una verdad incómoda sobre las relaciones familiares y las sutiles manipulaciones que pueden ocurrir detrás de lo que se muestra al público. Es una verdad que, aunque difícil de aceptar, resulta esencial para comprender la magnitud de esta situación y las motivaciones subyacentes que la impulsan. En una conversación privada entre Maite Galdeano y su hijo Christian Sueskun, se escucharon comentarios que han desatado una gran controversia, especialmente debido a la gravedad de las afirmaciones de Maite. Durante este intercambio, Maite llegó a sugerir, con un tono extremadamente serio, que Christian debería eliminar a Kiko Jiménez. Aunque, a simple vista, podría interpretarse como una expresión hiperbólica, el tono empleado por Maite al hacer esta sugerencia revela una clara carga emocional y un grado de manipulación que no puede ser ignorado. Maite, evidentemente perturbada durante la conversación, no cesaba de interrogar si Kiko Jiménez había actuado en su contra o en contra de su hija, Sofía Sueskun, de una manera que justificara una reacción tan drástica. Sin embargo, lo más inquietante es la aparente incapacidad de Maite para comprender cómo se había llegado a un punto tan extremo cuando, según expresado en la misma conversación, Kiko no había cometido ninguna falta directa que ameritara tal nivel de animosidad. Este aspecto pone de manifiesto la complejidad de las emociones en juego y plantea serias dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de las palabras de Maite. A medida que la conversación avanzaba, Maite insistía en que Kiko estaba causando un perjuicio significativo a su familia, especialmente a su madre, lo que intensificaba aún más la tensión. Sus palabras no solo sugerían que Kiko debía ser confrontado, sino que también transmitían una sensación de urgencia casi desesperada por recuperar el control de la situación. Christian, por su parte, aunque visiblemente incómodo y afectado por la presión ejercida por su madre, trataba de cumplir con sus demandas.
Durante la charla, Maite también hizo referencia a la supuesta influencia negativa que, según ella, Kiko ejercía sobre Sofía, una acusación que utilizaba para justificar aún más su postura agresiva. En definitiva, esta situación compleja y cargada de emociones refleja la intensidad de las relaciones familiares y la manera en que el control y la manipulación pueden alterar profundamente las dinámicas personales. Los audios, lejos de ser meros detalles en un drama televisivo, son piezas clave para entender el alcance real de las tensiones que existen en este entorno, revelando las motivaciones profundas que mueven a los actores implicados y exponiendo una realidad que, hasta ahora, había permanecido en gran medida oculta. Lo que convierte esta conversación en algo aún más inquietante es la forma en que Maite, evidentemente fuera de control, continuaba expresándose de una manera que incluso para su propio hijo resultaba difícil de asimilar. La desesperación y la falta de control emocional de Maite se reflejaban en cada una de sus palabras, creando un ambiente de creciente tensión que solo se intensificaba a medida que avanzaba el diálogo. Christian, atrapado entre el impulso de proteger a su madre y la presión que ejercían sus palabras, parecía enfrentarse a un dilema moral, sin saber con certeza cómo responder a las demandas de Maite sin comprometer su propia integridad. La audiencia, que ha sido testigo de cómo estos audios han generado una vorágine mediática, se encuentra profundamente dividida. Muchos se preguntan si las palabras de Maite deben interpretarse como una amenaza literal o si, por el contrario, se trata simplemente de una expresión exagerada en un momento de furia. No obstante, la seriedad de expresiones como "dale 2 golpes y mátalo" no puede ser minimizada, especialmente cuando se pronuncian en un entorno televisivo que se presenta como familiar. Este tipo de declaraciones son particularmente problemáticas, dado que pueden ser entendidas de manera literal por algunos, lo que incrementa la preocupación sobre el impacto que podrían tener en la audiencia. Es natural que estas palabras hayan causado conmoción y alarma entre el público. El hecho de que Maite haya llegado a tal extremo en su discurso lleva a muchos a cuestionarse si realmente tenía la intención de que Christian actuara en un sentido literal. Este tipo de lenguaje, aunque pueda ser el resultado de un momento de intensa emoción, plantea serias interrogantes sobre los límites del comportamiento aceptable, tanto en el ámbito privado como en el público, y sobre la responsabilidad que recae en las figuras públicas al expresarse de esta manera. Además, esta situación destaca la compleja relación entre Maite y Sofía, y cómo esta dinámica ha impactado a quienes intentan acercarse a Sofía. La conversación filtrada no solo revela la tensión y el conflicto dentro de esta familia, sino que también muestra hasta dónde está dispuesta a llegar Maite para proteger lo que percibe como su territorio, incluso si eso significa cruzar límites que otros considerarían inadmisibles. En última instancia, estos audios nos ofrecen una visión descarnada y sin adornos de las luchas internas que se viven en el seno de la familia, sacando a la luz las profundas heridas emocionales que subyacen tras una aparente fachada de control. Es crucial situar estos audios en su contexto temporal para comprender plenamente la magnitud de lo que revelan. Los audios se grabaron en un momento crucial, justo cuando Maite Galdeano se disponía a trasladarse a La Manga, un periodo que antecedió a varios eventos públicos que captaron la atención mediática. En ese entonces, nadie tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo tras bambalinas, lo que hacía que la verdadera naturaleza de las interacciones entre Maite, Christian y Kiko Jiménez permaneciera oculta. Este contexto es esencial, ya que proporciona una perspectiva más amplia sobre las circunstancias que condujeron a la filtración de los audios y las reacciones que estos provocaron. En medio de las crecientes especulaciones sobre la autenticidad de los hechos y la posibilidad de que todo fuese un montaje, Kiko Jiménez decidió tomar una acción decisiva para disipar cualquier duda. Consciente de que la opinión pública podría interpretar la situación de manera equivocada, Kiko solicitó a Christian Sueskun su autorización para hacer públicos los audios. Su intención era clara: revelar la verdad tal como había sucedido y demostrar que no existía manipulación alguna en la información que se estaba divulgando. Este gesto no solo tenía como propósito limpiar su imagen, sino también arrojar luz sobre la compleja dinámica familiar que se desarrollaba en la sombra. La divulgación de estos audios en directo, y la reacción inmediata de Sofía Sueskun al escuchar su contenido, se convirtieron en un momento revelador para muchos. La respuesta de Sofía, visiblemente afectada, contrastó notablemente con la imagen que Maite Galdeano suele proyectar ante las cámaras. En ese instante, el público fue testigo de una faceta de Maite completamente distinta, una figura cuya vulnerabilidad y hostilidad en privado mostraban una notable discrepancia entre su comportamiento público y privado. Esta divergencia generó un intenso debate sobre la autenticidad de las personalidades que los espectadores ven en televisión y la realidad oculta detrás de la fama. La situación se complicó aún más cuando se tomaron en cuenta una serie de acusaciones que Maite hizo en una entrevista reciente. En dicha entrevista, Maite afirmó haber sido víctima de chantaje emocional e insultos, señalando directamente a Kiko Jiménez como responsable de estas agresiones.
Sin embargo, lo que resulta paradójico, e incluso perturbador, es que las mismas actitudes que Maite denuncia públicamente parecen reflejar, casi con exactitud, los comportamientos que ella misma ha exhibido en privado, según lo revelado por los audios. Este hecho ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de las declaraciones de Maite y a preguntarse hasta qué punto es genuina la imagen que proyectan los medios. Este doble estándar ha suscitado interrogantes sobre si todo lo que estamos presenciando no es más que una elaborada estrategia diseñada por Maite para manipular la narrativa a su favor. Algunos analistas y seguidores del mundo del espectáculo han comenzado a especular que Maite podría estar utilizando su influencia y su experiencia en la industria para construir una versión de los hechos que la favorezca, distorsionando la realidad para mantener su posición y poder mediático. Esto no solo pone en duda la integridad de las acusaciones que Maite ha lanzado contra Kiko, sino que también plantea interrogantes más amplios sobre la ética en el uso de la manipulación emocional y mediática en las relaciones públicas. En última instancia, estos acontecimientos nos invitan a reflexionar sobre el impacto que puede tener la manipulación de la narrativa en la percepción pública de los eventos y las personas involucradas. La capacidad de influir en la opinión pública a través de estrategias calculadas y discursos contradictorios no es un fenómeno nuevo, pero la complejidad emocional y la ambigüedad moral que rodean este caso lo hacen especialmente significativo. A medida que esta situación continúa desarrollándose, queda claro que no estamos simplemente ante un drama familiar expuesto en los medios, sino ante un ejemplo más amplio de cómo la verdad puede ser moldeada y presentada de maneras que sirven a intereses específicos, dejando al público la difícil tarea de discernir entre lo que es real y lo que es fabricado. El relato adquiere un giro inesperado y dramático cuando Maite Galdeano, reconocida por su carácter enérgico y su presencia en los medios, recurre abiertamente a tácticas de manipulación emocional. En un movimiento que pone de manifiesto la profundidad de su determinación, Maite sugiere que, si no consigue su objetivo, llevará su caso al conocimiento público en toda España. Esta advertencia no es simplemente un aviso, es un intento de presión que busca utilizar el poder mediático como herramienta para lograr sus fines, demostrando una vez más su capacidad para manejar la narrativa a su conveniencia. Anteriormente, Maite había adoptado una actitud defensiva, exigiendo evidencias y demandando que se verificaran las afirmaciones hechas en su contra. Esta postura desafiante venía acompañada de un insulto particularmente grave, uno que, según ella, había recibido también de Kiko Jiménez, junto con otras acusaciones aún más serias. La gravedad de estas acusaciones añade una capa adicional de tensión a la situación, especialmente al considerar el historial de Maite en cuanto al uso de la manipulación emocional como herramienta para influir en los demás. En este contexto, se observa claramente lo que podríamos denominar un efecto espejo, un fenómeno psicológico en el que Maite acusa a otros de las mismas actitudes y comportamientos que ella misma exhibe de manera recurrente. Este mecanismo de proyección no solo dificulta la comprensión de sus verdaderas intenciones, sino que también genera dudas sobre la autenticidad de sus acusaciones. Paralelamente, surge una situación que ha generado gran indignación tanto en el ámbito mediático como entre los seguidores de este complejo drama familiar. Sofía Sueskun, visiblemente molesta y profundamente afectada por la situación, se pregunta con incredulidad cómo es posible que alguien dé credibilidad a las palabras de su madre, especialmente cuando ésta la acusa de haberla llamado con un insulto tan ofensivo. En un arranque de ira que refleja su frustración y descontento, Sofía decide escribir un mensaje contundente en el que deja claro su descontento por el hecho de que se le consulte a Maite sobre la veracidad de sus palabras. Este mensaje no solo es una respuesta directa a la acusación de su madre, sino también un grito de protesta contra lo que Sofía percibe como una injusticia evidente, la credibilidad que se le concede a Maite a pesar de su historial de manipulaciones. La situación se torna aún más compleja y polémica cuando se hace pública la existencia de un audio en el que se escucha claramente a Maite Galdeano refiriéndose a su hija con el insulto que había negado haber utilizado. Esta revelación no solo desmantela la defensa de Maite, sino que también pone de manifiesto la magnitud del conflicto interno que se vive en esta familia, un conflicto que ha sido expuesto a la vista de todos, amplificado por su repercusión mediática. La existencia de este audio agrava aún más una situación ya de por sí tensa, y su difusión pública añade una nueva capa de complejidad a un drama familiar que ha trascendido los límites de lo privado para convertirse en un espectáculo mediático. El hecho de que Maite, en un momento de furia o desesperación, haya recurrido a un lenguaje tan ofensivo hacia su propia hija, no solo causa conmoción, sino que también plantea interrogantes inquietantes sobre la verdadera naturaleza de su relación y sobre las dinámicas de poder y control que parecen dominar en esta familia. Este episodio, con sus numerosos giros y revelaciones, pone en evidencia la fragilidad de los vínculos familiares cuando se ven expuestos a la presión del escrutinio público y a las manipulaciones internas. Las acciones de Maite, sumadas a la reacción de Sofía, evidencian una lucha por el control y la verdad que se libra tanto en el ámbito privado como en el escenario mediático.
En este contexto, el chantaje emocional, las acusaciones cruzadas y las revelaciones sorprendentes se entrelazan para configurar una narrativa compleja y conflictiva, en la que la línea entre la realidad y la representación se vuelve cada vez más borrosa. A medida que esta situación continúa evolucionando, es probable que surjan nuevas revelaciones que sigan manteniendo el interés del público y alimentando el debate sobre la ética y la autenticidad en el ámbito del espectáculo. Mientras tanto, la historia de Maite y Sofía Suescun se erige como un claro ejemplo de cómo las tensiones familiares pueden ser explotadas y amplificadas por los medios, convirtiendo conflictos personales en fenómenos públicos que generan tanto indignación como fascinación. Así que ahora nos queda esperar a ver con qué novedades nos sorprenden, ya que es posible que esta historia esté llegando a su fin, dado que pronto comenzará el programa Gran Hermano y Telecinco ya tendrá nuevos temas de los que hablar. Esto es todo por ahora, os agradezco vuestra atención y os envío un cordial saludo.